Acabaré de exponer el tema y vamos a iniciar con... Lo ideal sería la Unión Europea, pero justo son ellos los que no pueden estar con nosotros. Entonces, pondremos a la OEA. ¿Está el equipo de la OEA? Sí, nada más estamos iniciando la computadora para que podamos presentar la presentación. Ajá. Sí, ok. No pasa nada. La primera parte, que es la primera hora básicamente, es acabar el tema, la parte teórica y después la parte conceptual. Ok, no, entonces sí estamos listos. Ok, perfecto. Sí, solamente dejen que cargue la presentación de esta clase. Sí, sí va a haber clase. ¿Quién pregunta que no va a haber? ¿O por qué asumen que no va a haber? Solo que tengo problemas, pero ya estamos aquí. Para quienes preguntaron. Es que hace ratito se habían generado dos clases. 2 sesiones. Ajá. Ok. Ok. Lamento los problemas. Va muy lenta mi computadora, entonces voy a compartirlo desde mi celular, si me deja. Creo que sí me dejó. Sí, creo que la tendré que dar desde mi celular. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok, bueno, perfecto. Entonces, a ver, ¿y alguien está de... Ay, gracias, Andrés. ¿Alguien está en la otra sesión en la que dicen que hay personitas? Porque me preocupa que estemos haya 2 sesiones. Sí, yo estaba. ¿Ya está? ¿O ya se están moviendo? Bueno, es que está como que raro porque en la otra, pues nada más estamos como que esperando. Ok. ¿Puedes ver, Andrés, si hay alguien más por allá y decirles que se pasen a esta? Perdón, ¿quién habló? Lilia, pero no sé si me escucho bien. Está fallando Sí, mucho. perdón, Lili. Perdón. Es que con eso de estos problemitas, pero bueno, ya voy a empezar para, si puedes, Andrés. Perdón, esta vez es la tecnología no me favoreció mucho. Entonces, voy a empezar con el tema, para ir avanzando, ¿vale? Porque hoy tienen que sí o sí exponer. Entonces, bueno, como recordarán, estamos viendo los procesos de integración regionales, que digamos son estas organizaciones de vocación regional y como lo comentaba Brandon en la clase del jueves, pues que utilizan el pretexto de la vecindad geográfica para decidir conformarse como una región, ¿vale? En ese sentido, vemos que más bien, sí, vemos estas 2 dimensiones, el regionalismo y los procesos de integración. Digamos que la forma en la que la vamos a distinguir es
vamos a iniciar con los procesos de integración, que son los que ya habíamos iniciado la clase del jueves. Les había presentado esto. Nos vamos a referir más bien a esta parte de la integración, más bien verla como un proceso de integración económica. Y les había explicado esta parte de que podemos hablar que la integración económica, si poner el apellido del proceso para que entendamos esto que quiero comentarles, la vamos a ver en estas dos dimensiones, que es el como proceso y como estado de cosas. ¿Qué les había comentado respecto a proceso y estado de cosas? ¿Alguien que se acuerde y que haya estado la clase pasada? ¿Alguien? ¿O seguimos dormidos? ¿O ya nos fuimos a acostar? A mí la verdad no me quedó muy claro, entonces no sabría explicar. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿O todos quedaron igual? Cuando les pregunté 1,000,000 de veces si les había quedado claro y me dijeron que sí, entonces pienso que me mienten. ¿Alguien más? ¿No? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿a qué me refería con proceso y estado de cosas? En esta parte de la integración económica, al definirla. Bueno, no sé si todavía estoy un poco dormido, pero es que el proceso se va dando, o sea, gradualmente por lazos de cooperación, o sea, no es como que se da de golpe, sino que va avanzando, va evolucionando. Ajá. ¿Y el estado de cosas, a qué nos referíamos? Ya no me acuerdo. Bueno, no pasa nada, al menos trataste de avanzar un poco más. A ver, otra vez parto de esto. Vamos a entender a la integración económica como el proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden formar un grupo regional. Vamos a verlo en estas dos dimensiones, como proceso y como estado de cosas. Como proceso lo vamos a referir como una parte dinámica de la integración económica y es como lo comentas tú, Brandon, es la parte del movimiento de la evolución en la integración económica. Lo que vamos a entender es que todos los procesos de integración económica aspiran al cambio o a la evolución, como lo comenta Brandon. Y el estado de cosas es una parte más bien estática. Digamos que vamos a tener una dualidad en la integración económica. Como proceso, vamos a ver la parte dinámica y como estado de cosas, la parte estática, ¿vale? Y en el proceso vamos a ver esta evolución, esta serie de etapas, y les decía, les va a quedar más claro cuando avancemos justamente a cuáles son las etapas a las que nos vamos a referir en la integración económica, y el estado de cosas se refiere a las cosas estáticas, a las que no cambian, y una de ellas, en términos de la integración económica regional, pues va a ser la vecindad geográfica. Es decir, no podemos cambiar el hecho, por ejemplo, en el caso del TEMEC, que América del Norte se conforma por Canadá, Estados Unidos y México, en ese orden de configuración geográfica, ¿vale? Sí, ya quedó más claro, gracias. Ok. Sí. ¿Los demás, justamente, o todavía seguimos dormidos? Sí, de hecho Sí, puso esa vez el ejemplo de Reino Unido, ¿no? Que aunque se sale de la Unión Europea, pues sigue perteneciendo al continente europeo. Exactamente, justamente. Muy bien, me gusta que sí pongan algo de atención. Oigan, paréntesis, aprovechando que me voy a tratar de mover otra vez a mi computadora. ¿Ustedes preferirían que mantengamos la clase a las 7 de la mañana o preferirían que la moviéramos a las 7 de la noche como la del jueves?
Lo digo porque siento que en la mañana uno está como más dormido y en la tarde como que siento que están más despiertos, pero no sé ustedes cómo lo vean. Digo, lo dejo ahí para que lo piensen, pero igual podríamos hacer una encuesta como las que hicimos para la del jueves para ver cómo se sienten al respecto. Porque tengo esa impresión justamente de que todavía están como que saltan de la cama y se conectan a la clase y eso puede ir en detrimento de su rendimiento. Y sobre todo porque, pues, a ver, yo también lo entiendo y me sucede también en la maestría. Creo que Andrés ya arregló lo de los chicos que estaban en la otra sesión y Lili creo que tiene problemas en el Zoom, por eso también me voy a tratar de mover. Pero bueno, voy a tratar de seguir avanzando y ahora sí estoy grabando la clase. ¿Ya? Ah, ok, perfecto. Gracias, Lili, me tranquilizas. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, les comentaba, y acuérdense que llegamos todavía a esta lámina, que existe este debate de ver a los procesos de integración como igual en otra dualidad, que es que abonan a la globalización o que van en favor de la globalización y los que plantean que los procesos de integración económica van en detrimento de la globalización. Digamos que en esta perspectiva de antiglobalización, es decir, que los procesos de integración son antiglobalizantes, se plantea que es contradictoria con la globalización y expresa fundamentalmente las estrategias de los estados agrupándose para competir contra todos. Es decir, se percibe que los procesos de integración son una suerte de agrupaciones que justamente utilizan el pretexto de la vecindad geográfica, como lo planteó Brandon, me gusta cómo lo definió, y lo hacen en detrimento de otros países o de otras regiones del mundo. Esta perspectiva particularmente les puedo decir un caso, un ejemplo muy puntual, porque así se percibió, fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su momento el Telecan, y en un mes, ya en un mes justamente, el famoso TEMEC, que cuando surge, recuerden, las negociaciones de la ronda de Uruguay en el seno de la Organización Mundial del Comercio, y entonces se percibió al Telecan como este grupo disidente que no quiso armonizar las reglas de libre comercio multilateral y lo hizo de manera regional en contra o en detrimento de todos los países que comerciaban con estos tres países, ¿no? Principalmente Estados Unidos, es decir, los socios comerciales de Estados Unidos fuera de la región de América del Norte percibieron el Telecan como una amenaza contra ellos particularmente, o sea, tampoco es como esta idea romántica del comercio multilateral, aunque obviamente sí lo plantearon en esos términos. Es decir, dijeron que el surgimiento del Telecan iba en contra del libre comercio multilateral. Entonces, digamos, un ejemplo de esto. Y hay otros que plantean, como les comentaba, que los procesos de integración regional favorecen o abonan a la globalización. Y particularmente esta percepción parte de una visión más allá de estatocéntrica, es decir, no tanto en beneficio del Estado-Nación, sino más bien lo perciben como una estrategia, es la mayor estrategia de los capitales más fuertes para aprovechar al máximo el desarrollo desigual que imponen la expansión internacional del capitalismo y la progresiva debilidad del Estado-Nación. Aquí lo que se plantea es o más bien desde esta perspectiva, lo que se sugiere es que las empresas de los procesos de integración son los más beneficiados porque pueden establecer sus empresas dentro de la más bien utilizar esto de las famosas cadenas de valor, que ya lo veremos más adelante cuando lleguemos a la dinámica de las empresas transnacionales, y ahí digamos que utilizan las ventajas de costos de producción y de venta o de oferta de los productos finales y se establecen en los estados o en los países, pues, que les den condiciones favorables para que sus costos de producción sean reducidos y puedan resultar beneficiados en sus ventas de dichos productos finales.
En este es también un claro ejemplo de esta perspectiva, es el mismo Telecan, que ahí ni siquiera eran las propias empresas. A ver, sin duda Estados Unidos sabemos que tiene y desde siempre ha sido la dinámica el establecimiento de sus maquiladoras en el norte del país, ¿no? Y en el norte de México particularmente, que le ha permitido generar productos a bajo costo debido a la mano de obra barata mexicana. Sin embargo, y bueno, para la venta al resto del mundo, ¿no? De sus productos finales, particularmente pues sabemos o tenemos en mente la industria automotriz, que es como la más emblemática de este tipo de cuestiones. Sin embargo, también en términos ya de globalización, es decir, de la participación de otros actores más allá de los que forman parte de la propia integración, por ejemplo, y como estudiosa de las relaciones con Asia, pues las empresas coreanas y japonesas han salido muy beneficiadas del Telecan, justamente. Habrá que ver ahora con la renegociación del tratado, si van a mantener esa condición de ventaja, pero vieron la oportunidad de, por ejemplo, traer las filiales, bueno, o sus maquiladoras igual a México, ensamblar sus autos en nuestro país para su venta en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso también reduce sus costos de transporte, es decir, ya no tienen que traer el auto ensamblado en estas embarcaciones, lo cual reduce bastante los costos y maximiza las ganancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que los procesos de integración también se perciben como algo en beneficio de la globalización. Ya ahorita les haré una dinámica al final de la sesión para conocer su punto de vista respecto a esta situación. Finalmente, bueno, recordarán que ahorita justamente cuando estábamos definiendo lo que es la integración económica, les comentaba que hay una serie que lo vamos a ver en esta dualidad de proceso y estado de cosas. Como proceso, les comentaba que es la parte dinámica de la integración económica y que la idea o en la teoría vamos a ver una cierta evolución del proceso de integración. Y en ese sentido es que los teóricos que han trabajado la integración económica, particularmente Bela Balazs, que en 1964 acuña la teoría de la integración económica, plantea estas etapas, ¿no? Para él, imagínense, en ese entonces solamente era como la parte teórica, nosotros ya tenemos un ejemplo claro de esta integración económica, ¿vale? Ahorita van a ver y espero que con la explicación puedan deducir cuál es ese proceso que ya está acabado. Igual y ya lo deducen por lo que se ha dicho de dicho proceso. Los procesos de regionalización, y aquí vamos a retomar un poco también lo que comenta la doctora Rosa respecto a este tema. Los procesos de regionalización económica se distinguen, por ser esquemas de cooperación mucho más avanzados que incluso han alcanzado el estadio de la integración. La regionalización económica no es sinónimo de integración, dado que esta última es una etapa, quizás la más importante, pero apenas una fase de la primera. Vamos a ver ahorita la diferencia. Ahorita nos estamos refiriendo, y quiero que se queden con esa explicación, a los procesos de integración, particularmente procesos de integración económica. Y en ese sentido vamos a identificar estas 5 etapas. La primera de ellas es la zona o área de libre comercio. En dicha etapa, lo que sucede es la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias entre los miembros que conforman dicho proceso de integración. El problema con con esta primera etapa, la zona de libre comercio, es la necesidad de mantener controles fronterizos para los productos que procedan de países pertenecientes al área de libre comercio, pero que hayan sido producidos total o parcialmente en el exterior. Es decir, son productos que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, mexicanos, digamos en términos del Telecan, que se produjeron en otro país, que el ensamblaje, por así decirlo, ocurrió en otro país o que parcialmente tiene agregados de, imaginen un producto que tiene muchos componentes de otros países, ¿no? Esos productos son los que dentro de este proceso de integración, o más bien dentro de esta primera etapa de la zona de libre comercio, hay que tener mucho cuidado.
ahí, por ejemplo, una de las reglas es que no puede exceder el 50% de componentes del exterior. Es decir, se debe garantizar que el producto conserva digamos, a lo mejor en el 51% o más del 50%, en el 60%, componentes del país de origen, ¿vale? No sé si hay algún problema. O sea, aquí lo más esencial, o digamos, porque es la etapa embrionaria del proceso de integración, es porque únicamente los países que conforman el área de libre comercio eliminan barreras arancelarias y no arancelarias entre ellos, y con los productos que puedan tener agregado de componentes de otro país o de otros países del extranjero fuera del proceso de integración, deben mantener controles arancelarios, ¿vale? Digamos que ahí no hay mucha complicación desde mi punto de vista. El siguiente paso, digamos que avanzando en este proceso de integración, vamos a encontrar la unión aduanera. Y en esta, lo que sucede es, existe ya el área de libre comercio, es como una evolución, como lo planteó igual Brandon, es una evolución, y en esta lo que sucede es, ya existe el área de libre comercio, pero digamos el plus, y por qué ahora es una unión aduanera y ya no únicamente un área de libre comercio, es que establecen un arancel común frente a terceros países. Digamos que anteriormente en el área de libre comercio lo que sucede es que entre ellos se eliminan barreras arancelarias y no arancelarias, y cada país va a tener control sobre estos productos que puedan tener o que puedan provenir del extranjero, pero digamos que ahí el control lo van a hacer de manera independiente, es decir, los países que conforman el área de libre comercio van a establecer sus aranceles independientemente del resto de los otros países que conformen la integración. En la unión aduanera, además de liberar o de eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias entre los países que conforman la integración, van a establecer un arancel común para estos países que forman parte del área de libre comercio, ahora Unión Aduanera, frente a los productos que vengan del extranjero. Es decir, si le vamos a imponer no sé, se me ocurre, si vamos a imponer un impuesto del 40% a productos que vengan fuera del área de libre comercio, este 40% va a aplicar a todos los países que conformen el proceso de integración, o vaya, o más bien refiriéndonos ya propiamente a la unión aduanera, ¿vale? Por tanto, pues obviamente se requieren mayores esfuerzos de negociación y acuerdo, pues porque cada miembro va a ver afectada su estructura productiva de una u otra manera. Aquí es, digamos, ya se empieza a complicar la situación, y creo que quiero que ya lo empecemos a concebir de esta forma, pues porque se requiere justamente mayor negociación entre los países, y porque, aunque en términos del derecho internacional público y de los principios de la Carta de Naciones Unidas, digamos que existe esta noción de igualdad jurídica de los estados, pues sabemos que en la realidad y en términos económicos, pues esta igualdad no aplica al 100%. Entonces, por eso, por esas condiciones de desigualdad entre los países que conforman, en este caso, una unión aduanera, pues se complica porque hay que llevar a cabo mayores gestiones y mayor negociación entre los países que la conforman, por las afectaciones que dicha medida puede implicar para las economías nacionales de estos estados. Sí, y en este esquema permanecen las barreras que impiden la libre circulación de los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? ¿Quién me lo recuerda? Es tierra, trabajo y capital. Exactamente, justamente. Entonces, ahí, digamos que, ¿cómo podríamos ejemplificar, perdón, la tierra, el trabajo y el capital? Bueno, el capital creo que queda un poco más claro, ¿no? Son los dineros, el capital, el trabajo, perdón, ¿cuál es el claro ejemplo de esto? ¿Cómo podemos ver la circulación del trabajo? ¿Quiénes ejecutan el trabajo?
las personas, la mano de obra. Exactamente, justo. Entonces, en la unión aduanera lo que vamos a ver es que aún no hay una libre circulación de los factores de la producción. Digo, la tierra está un poco más complicado porque pues no vamos a mover dónde se ubican las empresas, a lo mejor, o igual lo podemos ver de esa forma. El capital, el flujo de dinero es un poco más complicado o aún sigue siendo complicada la inversión extranjera. Y en términos del trabajo, pues la movilidad de personas, ¿no? Y sobre todo de mano de obra, como lo plantea Brandon. Entonces, en este esquema, en la unión aduanera, ya vamos a ver que es una área de libre comercio con un arancel común frente a otros y aún hay barreras para la circulación de los factores de producción, ¿vale? Estas son como las características de la unión aduanera. Avanzamos a la siguiente fase del proceso de integración, digamos, esto encaminado a crear realmente lo que comenta la doctora Rosas en esta cita que les presentaba al principio, un proceso de integración completo. Entonces, el siguiente paso va a ser el mercado común. En el mercado común, igualmente que el área de libre comercio, se supone que ya hay una unión aduanera, es decir, ya hay esta liberación de aranceles entre los países que conforman la integración, un arancel común frente a otros, y aquí lo que sí ya sucede, y por eso era importante esta diferenciación que hacía al final en la Unión Europea, en la Unión aduanera, es que aquí sí ya hay la liberalización de los factores productivos, es decir, ya vamos a encontrar que no solamente va a haber un libre comercio de las mercancías, sino que también estos productos, más bien estos factores de la producción, ¿no? Y particularmente la mano de obra, en el mercado común realmente ya hay una liberalización efectiva de mercancías, personas, servicios y capitales, un poco haciendo alusión a esto de los factores de producción, y ya no existen obstáculos para la entrada y salida de personas. Esto es creo que una de las partes más importantes del mercado común, que se desplacen con una finalidad económica. Aquí vamos a hablar particularmente en términos económicos o productivos, de empresarios y de trabajadores en ninguno de los estados miembros del proceso de integración, en este caso del mercado común. Antes de seguir avanzando, me gustaría saber, ¿hay alguna duda o ya me hice bolas y ya los hice bolas a ustedes? Yo tengo una duda con respecto a si nos podría poner algún ejemplo de unión aduanera y de alguno de mercado común. Es que no me gustaría, bueno, es que de momento unión aduanera yo no tengo alguno en particular reciente. Es que el problema conmigo es que ya lo tengo muy viciado en el sentido de que yo veo el ejemplo muy claro en la Unión Europea. La Unión Europea tuvo que pasar por estas fases para crear lo que ahora conocemos como la Unión Europea. Digamos que en términos generales, y si les sirve para ustedes, les prometo buscar ejemplos contemporáneos. La verdad no hice ese ejercicio porque les digo, me quedé muy viciada con este ejemplo, y además que los teóricos que han trabajado sobre esto justamente hacen referencia a esto. E incluso, si ustedes revisan como internacionalistas procesos de integración regional, les prometo que lo que van a encontrar es que siempre les van a hablar de la Unión Europea. No es como un vicio que existe en respecto a este tema. A ver, no sé si Andrés quiera comentar algo. ¿Andrés? Sí, es que, bueno, lo que pasa es que dentro de la Unión Europea y en su relación con otros estados hay de muchas. O sea, justamente ahorita lo estaba pensando y sucede que, por ejemplo, para hacer una diferencia entre lo que podría ser una una unión aduanera y un mercado común, es, por ejemplo, vamos, a ver, espero no confundirlos, pero lo que sucede, por ejemplo, es que la Unión Europea tiene estados que no son parte de la Unión, pero sí son parte de la Unión Europea o son parte del mercado común, o las dos. Por ejemplo, Suiza es parte de la Unión Aduanera, pero no es parte de la Unión Europea. Sí, o sea, siempre ha sido este tema como referente a la neutralidad de Suiza, etcétera, etcétera, pero al final siempre, o sea, sí mantienen una unión aduanera en el sentido de que no, o sea, hay un mismo costo a la importación, a la exportación, etcétera, etcétera.
pero pero igual, al mismo tiempo también es parte del mercado común. Pero para que quede más clara la diferencia del mercado común, a mí me gustaría invitarlos a pensar en el Reino Unido. El Reino Unido, por ejemplo, nunca fue parte del espacio Schengen, que no sé si sepan, el espacio Schengen es el tratado que regula la libre movilidad de personas en Europa. Es decir, si llegas a Europa a algún lugar, bueno, sí, a Europa, en algún lugar, una vez adentro ya no se te pide como más información para estarte moviendo dentro de Europa o dentro del espacio Schengen. En el Reino Unido lo que sucedía, por ejemplo, cuando la gente se iba a trabajar a algún lugar digamos, en el principal continente o en la principal masa continental, no se debía a eso mismo. El Reino Unido nunca fue parte del espacio Schengen, pero sí era parte del mercado común. La gente del Reino Unido se podía mudar a la Unión Europea y vivir sin ningún problema, bajo la lógica de que eran parte de los factores de producción. Es decir, yo soy una persona que trabaja, el mercado es común y por tanto me puedo mover a donde yo quiera y trabajar desde donde yo quiera porque es el mismo mercado. Pero, por ejemplo, un país que es parte del espacio Schengen, pero no es parte necesariamente del mercado común, son es que no me acuerdo si es Dinamarca o es alguno de los escandinavos, la verdad es que se me fue el ejemplo, pero uno de ellos no es parte del mercado común, pero sí es parte del espacio Schengen. Y por lo tanto la movilidad de personas se justifica, pero de otra manera. Y no es parte del mercado común, pero sí es parte de la unión aduanera. Son como los diferentes matices. Hay un mapa, se los voy a conseguir, sobre qué estados en Europa son parte de la Unión Europea, cuáles son parte del Tratado de Libre Movilidad de Schengen, cuáles son parte del mercado común y cuáles son parte de la Unión Aduanera. Dentro de la misma Unión Europea, o más bien dentro del mismo caso de Europa, hay varios como matices que hay que tomar en cuenta. La verdad es que efectivamente Unión Aduanera contemporánea no pienso en ninguno, porque mercado común, por ejemplo, también podemos pensar en el Mercosur. Exacto. Entonces, son como ese tipo de cosas que tienen como sus matices, pero que les voy a conseguir el mapa para que vean como la diferencia entre cómo se rige la libre movilidad de productos y de personas dentro de Europa, ¿no? Porque sí es diferente y sí obedece a una lógica diferente que al final cambia las cosas, ¿no? No sé si Exactamente, eso justo, ayudó algo. no sé, a ver, Brandon o los demás. Sí, me quedó más claro. Ok. Miren, al final, bueno, a ver, quiero que vean esta parte y es muy complicada y justo, pues, bueno, y para mí mucho, en el sentido, no digo, yo soy la profesora, pero en el sentido de que no me llama tanto la atención las cuestiones económicas. Entonces es muy complicado explicar como esta parte teórica, porque es muy teórica. Desde mi punto de vista, pues pecamos de la teoría, pero no quiero que se queden sin verla. O sea, a pesar de que sí podamos tener estos problemas, para mí es importante que lo conozcan porque justamente, a ver, yo cuando he revisado textos que hablan sobre, ya ver, que son estos como manuales de relaciones internacionales o para internacionalistas, y cuando llegas a la parte de procesos de integración regional, te sueltan de lleno que el claro ejemplo es la Unión Europea, pero nunca te explican por qué. Entonces, este texto, que es muy económico además, también el que utilizo para explicar este tema, pues el problema es que peca de teórico y te explica esta parte, ¿no? Entonces, o estos estadios de la integración económica. A ver, quiero que veamos que dentro de la teoría de procesos de integración económica se parte del hecho justamente de que es un proceso y que evoluciona y que lo ideal es que y les digo, a lo mejor es por esta percepción con lo que sucedió con la Unión Europea, que es como la panacea en estos temas, que todos deben aspirar a conformarse en esto. Es decir, que el estado final de todo este rollo es que se cree una integración completa. Ahorita vamos a llegar a qué implica esta integración completa,
pero digamos que en esa evolución para llegar a esa integración total o completa o plena, por así decirlo, lo que sucede es que deben pasar por diferentes fases y esas fases lo que implica es esta suerte de ¿cómo se llama? De estos pasos que vamos viendo, ¿no? La creación de un área de libre comercio que evoluciona a unión aduanera, que evoluciona a mercado común. Y les digo, porque esta teoría se ha planteado sobre todo en la evolución con la Unión Europea. Entonces, ese es el problema, que digamos que se ha concebido de esa forma y que por eso, por ejemplo, en lo personal me costaría trabajo darles un ejemplo claro, ¿no? De esto, ¿no? Y como lo decía Andrés, en términos contemporáneos, pues mucho más, por ejemplo, hablar de, por ejemplo, si hubiéramos estado, ¿qué será? ¿Se acuerdan Lili y Andrés cuando se crea el mercado común europeo? Digamos que este antecedente a la Unión Europea. Ay, se me olvidó. Diría que el equipo de la Unión Europea. ¿Sí? No me acuerdo más. La verdad es que yo no me acuerdo perfectamente, pero pero según yo ya el mercado común europeo sí es el último, como tal, que el espacio económico creo que se hace en el 57, si no me equivoco. Ajá, algo así, ¿no? O sea, exacto. También tiene ahí como sus diferencias. Ajá, sí es diferente, la verdad es que tengo que confirmarle información. En el espacio europeo es una de las opciones que tiene la Unión Europea y otra es el mercado común. Creo que el mercado común sí en el tratado pero checo y les confirmo. Va, muchas gracias. Entonces, digamos que si estuviéramos, por ejemplo, cuando todavía no teníamos este ejemplo acabado de la Unión Europea, pues a lo mejor ahí sería más claro, ¿no? Como lo comenta Andrés, el caso del Mercosur, que sabemos claramente porque lleva en el nombre mercado, el nombre del mercado, ¿no? Y lo que deberíamos pensar cuando refiramos a estos procesos de integración es justamente a qué etapa está, ¿no? Bueno, y es que además, hay lo que dice Andrés, ¿no? Además hay matices, porque, bueno, preferiría terminar de explicarles la parte, como esta parte teórica. Les voy a compartir el texto, a lo mejor a ver si les queda un poco más claro, o sea, a lo que hacemos referencia y un poco también ya con las reflexiones que vamos a ver en cada una de sus exposiciones, ¿vale? Bien, entonces el siguiente paso justamente de este proceso de integración o del proceso de integración es sí, fue el Tratado de Roma del 57, gracias. ¿Cómo se llama? Es la unión económica. ¿Qué implica la unión económica? Bueno, se supone que es un grado más avanzado en el proceso de integración económica regional. Obviamente, pues cada uno va haciendo un grado más avanzado. La unión aduanera es un grado más avanzado del área de libre comercio, el mercado común de la unión aduanera y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo que ocurre es la existencia previa de un mercado común, ya lo sabemos, pero además, o digamos que el plus y de por qué es una unión económica, es que hay una armonización de las políticas económicas de los Estados miembros. Ya no solamente es el libre comercio de mercancías y de factores de producción, sino que también ya trastoca cuestiones más duras, que son las políticas de los estados y particularmente políticas económicas. Se incluye una unión monetaria, digamos que en esta homologación de cosas, pues uno de los estados que se espera es que exista una moneda común o la paridad de las monedas, en el caso de que no se decida tener una moneda común, cuya fase más avanzada puede conducir a la circulación de una moneda única, es decir, si realmente se acepta el uso de una moneda para todos los estados que forman parte del proceso de integración, pues lo ideal sería que solo circulara una moneda, porque pues eso facilita muchas cosas y advierte esta integración o homologación, y la instauración de una autoridad monetaria central, como es el caso de la eurozona, ¿vale? O sea, es decir, bueno, y por eso les digo que es el ejemplo más utilizado,
porque pues no vemos, digamos, esta paridad monetaria o la unión monetaria en otro proceso de integración del mundo. Solamente en el caso del euro, que lo conocemos todos perfectamente bien, pues sabemos que se puede utilizar en varios de estos países de la Unión Europea, ¿vale? Y digamos que ahí sabíamos claramente que, por ejemplo, un claro ejemplo de quién no utilizaba dentro de la Unión Europea la moneda o que al final de cuentas no aceptaba este uso único de moneda, pues era Reino Unido, que había mantenido fuerte la libra. ¿Vale? Digamos que ya finalmente como el proceso, la última etapa, más bien así lo vamos a ver, la última etapa del proceso de integración lo vamos a entender como esta integración económica total. ¿Qué implica esta integración económica total? Pues la aparición de una autoridad supranacional que adoptará las decisiones de política fiscal, monetaria y cambiaria, ya no solamente en el rubro económico o monetario, sino también fiscal y cambiario. Cualquier decisión y además que se va a reconocer una autoridad para todos estos países. Sí, digamos que esta es la parte como más acabada y digamos que ya en términos como muy mucho más avanzados de esta integración económica total, además de esta autoridad supranacional en términos económicos, bueno, lo ideal también sería que aspirara a la homologación de políticas de temas o de asuntos políticos y sociales, que ese ha sido una de las grandes debilidades de la Unión Europea, pero pues digamos que ya no forma parte de este proceso de integración económica. Por eso es que solamente nos referimos a la parte del proceso de integración económica y dentro de esta, si se darán cuenta, su matiz o su característica en las diferentes etapas que analizamos, el área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, integración económica total, la característica son la homologación o las reglas o la integración, valga el nombre, en términos económicos. Se darán cuenta, y aquí no me gusta hablar de la dimensión, y por eso me parece muy pertinente la teoría de Bela Balazs para explicar estos procesos de integración en el mundo. No hablamos de cuestiones políticas o culturales o sociales, porque me parece que es aún más complicado que la propia integración económica. Ahora, como anotaciones finales de los procesos de integración y de estas etapas del proceso de integración, vamos a ver que en realidad no existen perfiles nítidos, es decir, en el mundo no vamos a encontrar como fuera de la Unión Europea y dentro, y hasta como lo comenta Andrés, ¿no? Dentro de la misma Unión Europea no vamos a encontrar la aplicación de esta teoría al 100%, es decir, no vamos a ver la realización al 100% de esta integración, de esta teoría de la integración. Es decir, no vamos a ver que se cumple a cabalidad las características que les acabo de describir y que en el mundo existen actualmente, y así lo vamos a ver, diferentes tipos de etapas de la integración. Y ni siquiera me gustaría referir como etapas, porque, por ejemplo, pensemos en el Telecan. ¿Ustedes creen que el Telecan, su fin último, sea la integración económica total? A ver, esta pregunta para el equipo Telecan o Temec. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Estados Unidos, Canadá y México estén aspirando a crear una integración económica total o al menos una unión económica? ¿O el resto de los de la clase? ¿Ustedes creen que estén aspirando a esto? No lo pensaría, porque como que cada uno tiene sus propios intereses. Exactamente. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Yo siento que no es el objetivo final unir tal cual como por completo las economías, porque eso pues también incluye arriesgarse a
a muchas cosas. En la medida en que ahorita está conectado el mundo, es tener en cuenta no solamente como su economía, sino también su política y sus problemas sociales. En el caso de Estados Unidos con México, pues México no es como muy estable y todo lo que tiene estable es de alguna manera también gracias a Estados Unidos. Entonces, eh, no creo que sea muy confiable inicialmente para Estados Unidos, que es como muy protector e independiente consigo mismo. Ok, Su objetivo final sea unir tal cual sus economías. No creo que vaya por ahí. ok, ok, muy bien. También ahí nos pone, creo que es Saraí, creo que dice, no, solo Leslie. queda en la zona de, ay, perdón, Leslie, tú eres Leslie, ¿no? La que participaste. Y Sí, Saraí nos pone, es que, perdón, Saraí pone en el chat que solo queda en la zona de libre comercio. Justamente, a ver, e incluso pensémoslos en términos de, desde un principio, cuando surge el Telecan en el 93 o las negociaciones desde aquellos años, em, de este primer acuerdo de libre comercio y ahorita con la renegociación, nunca se ha dicho que buscan crear una unión económica. Entonces, desde ahí ya sabemos que no es la aspiración. Por eso es que, digamos que en la teoría, por eso es que quiero que sepan que esto es muy teórico y sí, perdonen si es muy teórico, pero quería que lo supieran, pues justamente para que tengan para que ahora ustedes, cuando en el futuro se vuelvan a encontrar con estos fenómenos regionales, y así queremos llamarlos, puedan analizarlos bajo esta lupa, ¿no? Por ejemplo, hacerse este tipo de preguntas de, en el futuro veo al Telecan como una unión económica o como una integración económica total, y ya ustedes podrían tener elementos, pues no, porque por ejemplo una unión económica implica esto, debe haber pasado por la unión aduanera y yo no veo que Estados Unidos imponga que se quiera poner de acuerdo con México para imponer aranceles, un arancel común frente a sus otros socios, por ejemplo, a sus socios europeos, o México, cuál sería el coste. Ahí sí sería, digamos, allá estaríamos hablando de cuestiones más delicadas en términos de, imagínense de imponer un arancel común entre tres economías muy desiguales, como lo plantea Leslie, ¿no? Por ejemplo. Aquí otra importante, por eso al final, digamos que en este texto, y se los voy a compartir para que lo tengan, es parte de la bibliografía que va a quedarse con ustedes. Otro matiz que hacen estos autores es que al final, pues, una que vamos a encontrar en el mundo estas diferentes etapas y digamos, y ni siquiera, por eso les digo, no me gustaría llamar las etapas porque no es que estos procesos de integración que vamos a analizar con ustedes realmente aspiren a la creación de una unión o una integración total, ¿no? Y la otra parte importante que ya un poco mencionabas, Leslie, es eh, el avanzar en estas etapas de la integración económica, ¿qué implica, no? Y en ese sentido es importante que los países miembros sepan de antemano los costos que implica el ir avanzando en estos procesos de integración, el estar dispuestos a un libre, por ejemplo, ni siquiera ya no hablemos en términos muy económicos en cuestiones de mercancías, ¿no? O de aranceles, sino pensemos en esto de la libre circulación de personas. Estaríamos, por ejemplo, en el caso del propio Telecan, que es muy polémico porque es un claro ejemplo de una gran desigualdad entre los países que lo conforman, pero ustedes imaginarían un libre tránsito de personas en el Tratado de América del Norte, es decir, que se lograra conformar como un mercado común. Al menos, ya pongamos que no en una unión económica, pero ustedes imaginarían que en el mercado común, que ya asume una libre circulación de los factores de producción, ¿ustedes lo verían en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Yo no creo, porque, o sea, de hecho, hasta como que en estas últimas fechas se ha reforzado como o sea, como este proceso tan complicado de, por ejemplo, a lo mejor lograr tener una visa o un pasaporte. Creo que no es tan sencillo y pues no lo veo como posible. Exactamente. ¿Los demás?
Yo opino lo mismo igual que la compañera, igual que la compañera, de que es complicado debido al proceso actual. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay un presidente que pues se niega completamente a ello en su discurso, pero no sería el mismo término si se hablara, yo siento que entre Canadá y Estados Unidos, siento que hay una unión más, pues no tan rígida. Ajá. Entonces, sí, hablarlo como el término de los tres países. De hecho, incluso hay teorías así como conspiracionistas de que sí se puede llegar y hablaban hasta, incluso no sé si lo han escuchado, la moneda de la Mero, de una moneda común entre América del Norte y todo eso, pero al final de cuentas son como nada más cosas utópicas, porque las diferencias, partiendo desde las diferencias culturales, el discurso, un ejemplo del presidente Trump de los mexicanos vienen a robarnos el trabajo, entonces todo eso, esas cosas dificultan que pueda haber un mayor proceso de integración. Exactamente. Creo que Rebeca también quería comentar algo. Sí, yo también opino que es difícil, sobre todo porque creo que Estados Unidos relacionaría esta cuestión más con su seguridad nacional, ¿no? Exactamente, o sea, imagínense, a ver, ¿cuánto ha costado la definición de un acuerdo migratorio? Y solamente pues en términos de lo humano, ¿no? O sea, ni siquiera porque se aspire a una integración completa. Entonces, sinceramente, es muy complicado, ¿no? En ese escenario. Entonces, por eso, digamos que me parece que justo se ha guardado mesura, o sea, nunca se ha dicho que el Telecán va a evolucionar a una unión económica o un mercado común, porque justamente esta parte que menciona la lectura, ¿no? Que es una parte de costos que muchos países no están dispuestos a correr, o que incluso, por ejemplo, en el caso de lo más acabado que es la Unión Europea, pues ya vimos que el no haber asumido estos costos o el no quererlos asumir de esa forma, pues derivó en lo que acaba de suceder hace unos meses, ¿no? Que ya venía de años atrás, pero, y que siempre había dado señales de que iba a ocurrir algún día, pero que finalmente se concretó hace unos meses. Digamos que ya en términos de ir avanzando con esto, ¿qué motiva los procesos de integración? A ver, aquí ya no me gustaría hablar tanto de esto de integración económica, sino más bien de procesos de integración en general, y me gusta referir a ellos como procesos de integración, porque justamente yo lo que veo en el mundo, y ya ustedes me contarán con cada uno de sus ejemplos, que que no están del todo integrados. O sea, por eso no quisiera decir como integraciones regionales o algo por el estilo, sino que son procesos porque me parece que aún están en fases embrionarias, que muchos de ellos en el discurso sí mencionan que les gustaría crear una suerte de región como tal, de identidad regional, pero que ha costado muchísimo trabajo y por muchas razones en los diferentes procesos de integración que vamos a analizar, ¿no? Aquí ya no me gustaría hablar solamente de la cuestión económica, digamos que en términos formales se entiende por proceso de integración económica lo que vimos anteriormente, pero digamos que ya particularmente para la esencia de nuestra materia, pues vamos a referir a estos procesos de integración, a este universo que vamos a revisar en estas clases, en esta y la que sigue, y los motivos que vamos a encontrar pues son muy diversos, ¿no? Algunos son en términos de paz y seguridad. Ahí, por ejemplo, estaría pensando en esta suerte de ejemplos que les di hace varias clases cuando les hablaba de paz y seguridad como tema. Y les hablaba, por ejemplo, de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. Por ejemplo, ese es un claro ejemplo de un esfuerzo de integración regional, pero en cuestiones de paz y seguridad, ¿no? Otra es para poder tener mayor poder de negociación en foros políticos internacionales, es decir, que se reconoce que como en solito los estados-nación no pueden hacer mucho, pero como bloque regional podrían hacer más. Determinar los términos de intercambio, precios internacionales, ahí por ejemplo la OPEP, digamos, y sobre todo en sus orígenes, ¿no? Que era más bien de países de Medio Oriente, ahorita ya hay de Chile, mole y pozole dentro de la OPEP, pero pero que tienen esta finalidad, es decir, como de manera individual
no podían imponer o jugar con los precios del petróleo. Sin embargo, ya como organización, que les digo, más que nada en sus principios, ahorita ya no aplicaría mucho esta afirmación, pero definen esta regulación de los precios del petróleo, ¿no? Crear economías de especialización y lo que ya habíamos discutido, o que hemos discutido, o que es el beneficio que más vemos en estos procesos de integración, es pues esta parte de los beneficios comerciales, ¿no? También otra percepción u otro punto de vista que tengo respecto a estos procesos de integración es que la mayoría de ellos, y ustedes ya, aquí lo que yo quiero que vayan haciendo es como pensar en el ejemplo que les tocó, el equipo del Telecán, el equipo de la PEC, del Foro de las Islas del Pacífico, la Liga Árabe, en cómo los ubicaría, ¿no? Dentro, por ejemplo, de esta simplificación de objetivos, pues ustedes, ¿qué es lo que ven en su proceso de integración? Buscan paz y seguridad, buscan crear economías de especialización, buscan beneficios comerciales. Yo lo que veo es que la mayoría de estos procesos buscan justamente los beneficios comerciales, pero no necesariamente están aspirando a un proceso de integración económica completo, como el caso de la Unión Europea, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de la integración? Pues vemos que los sectores o empresas más competitivos del espacio integrado se apoyarán de los menores costes laborales basados en la diferenciación productiva, es decir, se va a utilizar esta ventaja de la mano de obra y entonces vamos a tener pues un círculo vicioso, ¿no? Porque aunque en el discurso los países dentro de los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, van a establecer en la mayoría de ellos como forma novedosa que el libre comercio va a permitir el compartir experiencias, conocimientos, tecnología para mejorar las condiciones en desventaja del país en desarrollo, pues no necesariamente se cumple. Y ahí, por ejemplo, un claro ejemplo es el caso mexicano. Por ejemplo, yo siempre, mi pelea ha sido que estamos muy insertados en esto de las cadenas de valor y en el Telecán nos ha ayudado a posicionarnos dentro de la misma región como el gran ensamblador, el gran manufacturero del tratado o de la integración de América del Norte, que nos ha dado ventajas y que ha permitido el atraer inversión extranjera de otros países fuera de la integración, es decir, fuera del tratado. Sin embargo, pues yo no veo que necesariamente nuestras condiciones económicas hayan mejorado, y no solamente por lo que se advertía desde los 90s cuando surge este tratado, sino incluso en la actualidad en términos de justamente el desarrollo de mano de obra calificada, ¿no? Pareciera que estamos condenados a hacer siempre la mano de obra barata, pero nunca a desarrollar nuestras propias marcas, a desarrollar nuestros propios productos, y posicionarlos en la economía internacional. Entonces, digamos que dentro de las desventajas, pues podemos ver este círculo que yo llamo vicioso. Las políticas económicas nacionales tropezarán con más restricciones porque se exigirá una mayor armonización de las mismas en el seno del bloque, es decir, y sobre todo esto aplica ya en estas fases avanzadas del proceso de integración económica, pues obviamente, y esto va un poco de la mano del comentario que hacían estos autores, de los costos que implica la integración económica, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente el formar parte de estos procesos de integración más acabados, pues va a implicar mayores costes en términos del Estado-Nación, es decir, debemos ceder más cosas a lo mejor de lo que obtenemos, ¿no? En algunos casos vamos a ver esto de cesiones de soberanía, lo que probablemente despertará las reacciones nacionalistas y complicará el proceso. Ahí, por ejemplo, me parece el claro ejemplo, pues lo que ocurrió con el Brexit. O sea, en realidad nunca Reino Unido estuvo de acuerdo con ser parte o de integrarse plenamente a la Unión Europea. Ya daba algunos ejemplos Andrés al respecto. Y pues finalmente lo que ocurrió fue esto, ¿no? Vemos una exacerbación del nacionalismo y finalmente la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Y también podemos ver que acentuará los desequilibrios regionales y las disparidades sociales, sobre todo en procesos donde los países que forman parte de la integración pues tienen grandes desigualdades entre sí.
Y ya finalmente vamos a entender el regionalismo, verlo como desde el punto de vista de la geografía, es decir, igual el pretexto de la vecindad geográfica como punto de partida para crear una organización de vocación regional, perdón, y en la que vamos a ver una convergencia de asuntos culturales, socioeconómicos, políticos entre otros, ¿no? Aquí lo que en esta parte del regionalismo, y es más bien como quiero que entendamos a esta variedad de procesos de integración que no necesariamente tienen que llevar el apellido de lo económico, es que responden también, que pueden responder estos esfuerzos de crear organizaciones regionales de aspectos culturales, socioeconómicos, políticos, ¿no? Y aquí me gustaría más bien referir a estos movimientos del panamericanismo, el panarabismo, que parten justamente del reconocimiento de estas características culturales, políticas e incluso históricas, ¿no? Y que al final de cuentas, pues en el fondo sigue siendo el pretexto de la vecindad geográfica, el motivo que los lleva a decir, ¿por qué no creamos una organización regional? Entonces, digamos que con esto concluye la parte de lo teórico. Me gustaría saber si hay alguna duda o comentario. Yo sé que quedaron a lo mejor algunas o más bien bastantes dudas porque no, no pudimos aterrizarlo como de manera muy, muy visual en algunos ejemplos. Pero me gustaría saber si en las generalidades como que les quedaron claras las características de el proceso de integración, el regionalismo y los motivos que pueden derivar en la creación de una organización de vocación regional. Ahí vi por ahí una pregunta. A ver. ¿Los demás? Sí, justamente les comentaba, no sé si, me parece que se los comenté el jueves, pero a ver, lo vuelvo a redundar. Justamente ya en esta parte de proceso de integración visto como el regionalismo, donde vemos que ya no son solamente razones económicas, justamente la historia se convierte en un elemento que también se utiliza como pretexto para la creación de organizaciones de vocación regional o de justamente de procesos de integración regional, ¿no? Y eso lo vemos sobre todo, bueno, les decía, en estos movimientos del panamericanismo, el panarabismo, donde también se utiliza como esta suerte de, de pretexto sobre la historia, es decir, de una historia compartida, en el caso de América Latina, ¿no? De haber sido colonias de España y Portugal que tenían las mismas características en cuanto al dominio colonial, que van a derivar en esta identificación de por qué no podemos crear una organización regional en la que compartamos estos valores forjados a través de la historia, de estos elementos culturales que nos identifican. Con esta, y al final todos somos vecinos, entonces, ¿por qué no hacemos esta organización regional y que además se agrega este plus de poder hacer otras cosas, ¿no? Al final de cuentas, tampoco quiero que vean que los procesos de integración que no son necesariamente económicos no tienen esta variable, ¿no? Porque al final, por eso les presentaba esta variedad de objetivos, porque podemos ver que en varios de estos procesos que ustedes van a presentar, vamos a ver ¿cómo se llama? Vamos a ver que podemos encontrar estos diferentes objetivos dentro del seno de estas organizaciones regionales, ¿no? A ver, esta pregunta me parece interesante, la hace Alexa. Dice, ¿usted cree que sea posible el surgimiento de la integración similar a la Unión Europea o en su defecto que la Unión Europea se pueda desintegrar? A ver, la primera pregunta respecto a si es posible que surja, yo lo veo muy complicado. Por ejemplo, la Unión Europea además tiene muchos elementos, ¿no? Tiene la vecindad geográfica, lograron desarrollar estas diferentes etapas del proceso de integración de manera, pues digamos,
óptima, digamos, sin muchos sobresaltos, lograron avanzar, comparten una historia común, digamos, aunque hablan diferentes lenguas y pueden tener pues también sus nacionalismos muy arraigados, pues al final de cuentas también comparten una historia común, ¿no? Fueron los grandes colonizadores del mundo, a diferencia de América Latina, que nuestra historia es que fuimos los colonizados, pues ellos fueron los grandes colonizadores del mundo, con sus diferentes variables y en diferentes tiempos, pero digamos que ese es, por ejemplo, un elemento común. Es el seno de la visión en las ciencias y la tecnología de muchas cosas. Sabemos que pues, el mundo gira en torno al eurocentrismo, entonces digamos que tienen estos elementos culturales que al final de cuentas sirvieron también como reforzadores desde mi punto de vista para crear lo que ahora conocemos como la Unión Europea. Veámoslos en otros casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de América Latina, que es nuestro, de donde nosotros también formamos parte. Ustedes, por ejemplo, y ahí más bien revierto la pregunta, si ustedes verían a América Latina creando una Unión Noroamericana, por ejemplo. ¿Por qué creen que ha sido tan complicado que todos estos procesos de integración que vamos a revisar hayan derivado en algo mejor o en algo, justamente en otra Unión Europea, pues? Pues porque hay variables políticas, porque les comentaba que los costos de una integración total pues son muy altos, sobre todo cuando hay una gran brecha de desigualdad, por los intereses nacionales y por justamente el peso del nacionalismo dentro de lo que implica. A ver, si ya hemos visto a lo largo del curso lo difícil que es ponernos de acuerdo para armonizar el sistema internacional, ahora en términos de lo regional, pues tampoco está muy alejado de esta realidad, ¿no? Aunque es algo, son procesos más pequeños en comparación con, por ejemplo, lo que vemos en Naciones Unidas, que es una organización de vocación universal. Si en estos procesos de integración más reducidos vemos estas dificultades, pues por eso también se podría entender en gran medida por qué en el escenario internacional las cosas son tan complicadas, ¿no? Respecto a tu segunda pregunta, bueno, yo así lo veo, ¿no? Como una segunda pregunta, o si la Unión Europea se puede desintegrar, lo veo difícil, sobre todo en términos económicos, por lo que implica, digamos que ya han avanzado en esto en crear una moneda, en la libre circulación de las personas. Imagínate que de la nada le digas a la gente, no, pues ya no pueden ir a trabajar tan fácilmente, o los beneficios que esto ha generado al turismo, ¿no? Que muchos vemos a Europa como el destino turístico, pues por la facilidad que implica, ¿no? En el sentido de si tramitas un pasaporte, una visa para uno de estos países, pues ya tienes acceso al resto, o los que tienen doble nacionalidad, y de que de la nada les digan, no, pues ya no se puede, eso sin duda también tiene costos, ¿no? Y costos de todo tipo, políticos, económicos, prestigio internacional, por una parte. Pero tampoco me parecería descabellado, ¿no? En este mundo que ya no nos puede sorprender más, pues pueden ocurrir muchísimas cosas y aunque pareciera que nuestra visión del mundo es siempre progresista, es decir, de que todo va en mejora, pues yo también veo que hay ciertos retrocesos y no dudaría que a lo mejor pudiera haber un retroceso en la Unión Europea, no lo sé, ¿no? O sea, yo también creí, por ejemplo, que Reino Unido recapacitaría y no se saldría del proceso de integración y finalmente se salió. Entonces, pues la verdad, no, o sea, no lo descartaría, pero yo no considero que ocurra. No sé si Andrés o Lili quieran agregar algo. Y espero que haya sido clara. Son preguntas muy interesantes y muy polémicas, por cierto. Andrés y Lili. ¿No? A ver, les iba a pasar un video sobre procesos de integración, pero como estoy en mi celular se complicaron bastante las cosas, entonces mejor vamos a hacer la dinámica para ya dejar pasar a los equipos. Creo que solo van a pasar... ok, no pasa nada, Andrés. Yo creo que
Otra vez me volvió a ganar un poco el tiempo, pero yo creo que van a pasar 3 equipos que serán de las 8:30 en adelante. Entonces, mientras, me gustaría que otra vez entren a Menti. Sí conocen esta aplicación, ¿no? Ya la habíamos utilizado y sé que las han utilizado en otras clases. Menti.com, creo que se llama así, a ver si no me... Sí, mentimeter.com. A ver, déjenme buscarla, ¿cómo se busca? Sí, menti.com. ¿Sí la están buscando? Sí, Ok. Me avisan cuando ya estén listos para que les pase la clave que deben ingresar. Ok. Que la incluí en la presentación, pero la quité, pero si no, mejor la vuelvo a poner. Ahí está. Ese es ahí pueden entrar si quieren. Igual si tienen escáner y si la pueden ver. El código es 49283. Para los que ya están dentro de la aplicación y los que no, aquí está el código o cómo pueden entrar. Y el código es 49283, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir esto. Van a ver un poco mi celular. Yo me Ajá. equivoqué. Y creo que es de hacer una pregunta, ¿verdad? Creo que son varias preguntas, son 3 preguntas. Es que me aparece y me dice que yo haga una pregunta. ¿Así? Sí, y puse el código. Ah, a ver, ¿los demás cómo van? A mí me parece lo mismo. No puede ser. Igual A ver, a mí déjenme ver. también. Sí, a mí también me parece lo mismo. ¡Ay, Dios! A ver, espérenme, déjenme ver cómo la configuré. Denme un segundo. A ver si no me equivoqué. Esperen. Aquí están. ¿Y qué les aparece? Aparece la pregunta sobre si los procesos de integración son benéficos y Ajá. cuando, bueno, haces clic en hacer una pregunta, te da como un espacio, entonces, pues supongo que ahí pones como la respuesta a la pregunta de si son benéficos. Sí, justo. Ahí la respuesta ahí tiene que ser sí o no. Entonces, a ver. Espérenme, mientras voy a ver si yo puedo compartir desde Teams esta pantalla, si no toda la dinámica se arruinó. Ahora están viendo mi pantalla de mi celular, pues. A ver. Creo que no se vio como, no siempre, ajá, como esperaba esta parte o esta plantilla que utilicé, pero la mayoría, por lo que ves que están diciendo que sí, son benéficos, ¿ok? Ok. Muy bien. Luego hay una siguiente pregunta. No sé si ya la vieron.
Sí, justo. La siguiente pregunta. ¿Los procesos de integración favorecen a la globalización? Ok, ok, me gusta, me gusta. Aquí sí lo logramos. Creo que debí usar la misma para la anterior. A ver, la mayoría dice que sí. A ver, alguien que me comente por qué sí favorecen a la globalización. Yo tuve como una especie de debate sobre si no, por lo mismo que se mencionaba de que bien puede ser como especie de protección, pero pues Ajá, a la vez es como que para favorecer al capitalismo, ¿no? ok, ok. ¿Alguien más? Yo puse en la respuesta ahí, no sé si se vio, Ajá, pero pues sí, al final creo que la principal característica de la globalización es como la ruptura de las fronteras y creo que justamente las integraciones regionales facilitan la conexión entre los estados, la conexión económica, la conexión cultural principalmente ajá. y, y también pues la conexión geográfica, como vemos en el caso de la Unión Europea, que es un poco más fácil el acceso. Ok. Bueno, para seguir avanzando, a ver, y creo que hay una última pregunta. ¿Qué procesos de integración regional conoces? Y ahí creo que es este mapa de lluvia de ideas. Y ya para dar paso a las exposiciones, creo que solo me van a alcanzar 3. La Unión Europea, ok. Unión Africana, ok, muy bien, muy bien. Mercosur, ok. Un poco ya las que mencionamos. Unión Africana creo que no la mencionamos. La Liga Árabe, ok, sí, súper. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, quiero ver su lluvia de ideas. CARICOM, justamente me faltó algo de ASEAN, TEMEC, ASEAN, supongo que era ASEAN, la Unión Europea, ok. ¿Qué más? Han respondido 10. Ujú. Creo que la mayoría respondió que la Unión Europea, la Unión Africana, la Liga Árabe, la OEA, ok, la OEA. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ujú. ¿Son las que conocemos? La Liga Árabe, OEA, ujú. CARICOM, ay, me piqué. Alianza del Pacífico, Telecán, Foro de las Islas del Pacífico, por supuesto. El Telecán, pero habrá Temec. La CEPAL. Bueno, la CEPAL más bien es un órgano regional un organismo regional del Consejo Económico y Social. Digo que sí tiene una vocación regional, pero no lo pondría como un proceso de integración regional. Es más bien una formalidad regional dentro de la misma Organización de Naciones Unidas, pero me gusta que lo tengan presente porque saben que la ONU tiene estos organismos más bien regionales. ¿Ok? Muy bien, pues bueno, lo dejaré aquí. Muchísimas gracias a todos los que pudieron entrar y apoyarme con la dinámica. Luego les paso si quieren ya los resultados finales, si quieren seguir votando. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Me gustaría ya pasar entonces a la primera exposición. No sé si está por aquí el equipo de la OEA. Sí, aquí estamos. Ok, ¿ya están listos? Sí, no, regálanos un segundo.
Ok, sí, mientras que yo también quito esta presentación, que ya ni sé cómo. Es que la estoy haciendo desde mi celular, entonces esto es más complicado, creo. Ahí está, ya. Entonces ya, cuando quieran. El equipo que seguiría sería la Unión Africana o la Unión Europea. Yo creo que Unión Europea y luego Unión Africana. Y quedarían pendientes los otros 3 que les había dicho que también iban a pasar y que ya al final creo que no me va a dar tiempo. Entonces, pues sí, así le haremos. ¿Ya se puede ver la presentación? Ya. Déjame ver. Sí, ya se puede ver. A ver, ahora sí. Los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí se logra apreciar bien la presentación en pantalla Sí, completa? sí, ya lo hicieron. Ah, bueno. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alexis López y junto con mis compañeros Brandon Palomo y Estefanía Valdés les vamos a exponer el tema que nos tocó y nos parece fundamental en el estudio de las relaciones internacionales, más en Latinoamérica, el cual es la Organización de los Estados Americanos. Y vamos a pasar a su historia. Bueno, el origen de la Organización de los Estados Americanos se remonta al año 1889, cuando se llevó a cabo la primera conferencia internacional americana. Por esta razón, se dice que la OEA es el organismo regional más antiguo, pero ya como tal, la OEA nace en 1948, cuando se firma la Carta de la Organización de los Estados Americanos en Bogotá, Colombia. La OEA se crea con la intención o con el fin de fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia, defender los intereses comunes y debatir los grandes temas de la región y el mundo en general. ¿Le puedes cambiar, porfa? Ok. Bueno, los miembros de la OEA en total son 35, pero los miembros fundadores fueron 21. Entre ellos está Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, etc. Y después se fueron añadiendo nuevos miembros como Barbados, Santa Lucía, Granadinas, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, entre otros. Como se puede observar en el mapa, todos los estados que conforman el continente americano son parte de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, ahora a mí me toca exponer la misión y los objetivos. Principalmente la Organización de los Estados Americanos establece 7 propósitos esenciales, los cuales son afianzar la paz y la seguridad en el continente, promover y consolidar la democracia dentro del respeto al principio de la no intervención, asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los estados miembros. Por otro lado está organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar siempre la solución de problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Por otro lado está promover, por medio de la acción cooperativa, un desarrollo económico, social y cultural. Y el último sería erradicar la pobreza crítica. También tenemos la visión de la organización, la cual consiste en que debe ser una fuerza de cohesión para la región hoy y en las futuras generaciones de las relaciones internacionales. También la organización considera que debe tener una agenda clara y esta debe ser realizable, debido a que debe promover y fortalecer el diálogo institucional para el ejercicio de la democracia y la cooperación para el desarrollo, teniendo en cuenta que sus áreas primordiales son la democracia, los derechos humanos, la seguridad multidimensional y el desarrollo integral. Asimismo, esta agenda debe tener un seguimiento de un modelo inclusivo que genere sinergias y alianzas.
Bueno, pasamos con las fortalezas. Este apartado de fortalezas y debilidades no lo vamos a tocar tanto a profundidad porque va a estar implícito en nuestra conclusión. Como fortaleza se tiene el compromiso a la defensa de la democracia, el perfeccionamiento de los instrumentos jurídico-políticos y la ampliación del marco de la acción. Por otro lado, en debilidades se tienen un poquito más, que son los obstáculos en el desarrollo de las instituciones, crisis financieras que se han suscitado, un multilateralismo débil y que se disminuye la fuerza de las organizaciones civiles. No hay tanto poderío de estas en la organización. La parte de los retos consiste en que la organización debe trabajar para una mayor integración entre la organización y otros organismos regionales que existen. Algunos ejemplos de estos organismos son la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión Sudamericana y el Sistema de Integración Centroamericana. Lo que consiste es que se debe trabajar para evitar una multiplicidad de esfuerzos, sino que haya una cooperación para una mayor coordinación. También hay retos específicos en donde la organización se ha enfrentado a casos como la falta de organización al cambio de una administración o casos como el de Cuba o Venezuela. En este caso ponemos el ejemplo de Venezuela, en donde se realizó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela en el año 2018. Este reconoce que hay 3 puntos específicos que se deben tratar en Venezuela. El primero es reconsiderar la convocatoria a elecciones presidenciales. El segundo es implementar las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria. Y el tercero es que hay un agravamiento de la crisis política, económica y social humanitaria que ha causado un deterioro en la calidad de vida de las personas que están en el país, eso generando una emigración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa es la visión que tiene la organización y como pueden apreciar en la imagen que se ve abajo, no todo el pueblo en Venezuela considera que es adecuado esa resolución y que consideran que más que un apoyo es un instrumento para generar opresión en el país. Ahora bien, expuesto todos los puntos anteriores, hemos llegado a la conclusión de que se tiene entendido que a mediados de la década de los 90, la concepción de las relaciones internacionales se transformó y se orientó al fortalecimiento de los procesos democratizadores. Es así como la Organización de Estados Americanos, inicialmente concebida como una estructura en función de los intereses estadounidenses en un contexto de la Guerra Fría, se transforma ahora en una función de las nuevas dinámicas internacionales en procesos democratizadores. Ahora bien, la importancia de la OEA se debe a la orientación que desde su objetivo se constituye en un instrumento de orden de la sociedad americana, orden que no es impuesto sino aceptado a través de pautas relativamente normativizadas, básicamente desde el terreno de la diplomacia y del derecho internacional, siempre procurando prevenir un excesivo desorden, pero también teniendo en cuenta la soberanía de los estados. En general, podemos abordar a la OEA como un elemento que ha tendido a ordenar el sistema de estados de la región desde su inicio, se basa su existencia en la aceptación por parte de los estados miembros de ciertas normas e instituciones en las que se enmarca el funcionamiento, la regulación para la promoción de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, el fomento del desarrollo integral y un apoyo a la cooperación jurídica interamericana. Como resultado de este proceso, se consolidan y materializan proyectos hemisféricos con el objetivo de fortalecerse respecto a los desafíos que marcaron las crisis económicas, las crisis sociales y políticas. Si bien su capacidad ha sido cuestionada en algunos momentos históricos, la complejidad de intereses acompaña este tipo de procesos, por lo que hay que enfocarse en la búsqueda de alternativas de consolidar desde diferentes aspectos a la democracia. Ya por último, en este mismo sentido, siguiendo la misma línea, resulta relevante la ampliación del concepto de la democracia. Dicho concepto trae consigo un conjunto de retos que exigen a estados y organizaciones adoptar nuevas concepciones del mundo debido a su dinamismo. Esta es una nueva manera de concebir las relaciones e interacciones. Y por otro lado, este también será el reto para la OEA, junto con la función de profundizar en la democracia sin dañar la soberanía de los pueblos.
Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperemos les haya gustado y hayan comprendido un poco más. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias al equipo de la OEA. Esta vez también vamos a revisar todas. Vamos a revisar todas las presentaciones y iremos haciendo comentarios mejor al final para no quitarles tiempo, ¿no? Porque el problema también es que yo quería que viéramos muchas organizaciones de vocación regional e incluso transregional. El problema es que cada una de ellas merece un análisis muy particular, ¿no? Y la OEA sin duda es una de las organizaciones más polémicas en términos contemporáneos e incluso por su historia, pero preferiría que guardar estos comentarios hasta el final. Igual si Lili y Andrés los tienen, porfis, hagan notitas, igual el resto de los compañeros, hagamos notas de las presentaciones, de las inquietudes, de lo que sepamos de cada proceso de integración, pero al final las vamos a abordar, ¿vale? Y sí me gustaría escucharlos, pero al final, porfis. Ahora seguiría el equipo de la, ¿cómo se llama? De la Unión Europea. Lamentablemente, el equipo tuvo varias dificultades para poder presentarlo. Sin embargo, prepararon un video. Entonces, lo voy a volver a compartir desde mi pantalla. Pues, perdonen si ven varias cosas de... Es mi celular, entonces no pasa nada, pero para que... me lo compartieron por aquí. Y creo que Lili, que le había pedido que si lo podía proyectar porque yo tenía problemas también técnicos, también tiene, entonces mejor se los proyecto yo. A ver, le voy a pedir que se abra en YouTube. Sí. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Pero Sí, creo que no se todo bien. escucha casi. Bueno, creo que lo van a ver horizontal, entonces no sé. No sé si ya empezó o no se escucha nada. No se escucha, casi. Profesora, A ver. yo soy de la Unión Europea. ¿Me deja compartirlo? A ver si yo puedo. Ok, sí, estaría excelente. Perdonen el problema, pero les digo, es que traté de conectarme en Teams y de verdad que hoy no pude desde mi computadora. Se trabó mi aplicación y apenas se está destrabando, pero ya es demasiado tarde. Entonces, sí, si quieren, si puedes compartirlo, adelante. Si no, no pasa nada, se los envío al resto del grupo y ya lo vemos con más calmita. Pero si es que Suri, creo que fue Suri, me explicó que estaba... Pero creo que es la misma situación. ¿No se escucha? Es que al menos en la experiencia que he tenido en todas las plataformas de tanto Zoom, Skype, etcétera, cuando compartes pantalla no se escucha. Ok. Pues si quieres lo vemos, creo que no, bueno, no sé, se escuchaba interesante la narración, pero pues creo que lo hicieron muy gráfico, entonces no creo que necesitemos el audio, pero sin problema ahorita lo subo también al grupo de Facebook para que todos lo escuchen. Pero a ver si quieres compartirlo y lo vemos aunque sea así y ya. Digo, Sí, profesora, gracias. para que les demos el crédito de que sí presentaron. Hola, ¿me escucha? Sí, Lili, ¿qué pasó? Es que según yo intenté compartirlo, pero no aparece. A ver, otra vez. Tienen que quitarlos, a ver si los quitamos. Creo que todo el mundo lo quiere compartir. Ahí está. ¿Sí aparece? Sí. A ver si se escucha.
No, profesora, yo no escucho nada y es que lo que pasa es que mis compañeros habían explicado y solamente pusimos la información más relevante para que Ok. precisamente no se saturara la pantalla de tanta información. Ok. Mira, no pasa nada. Entonces, si quieres, mejor le damos los últimos 10 minutos a la Unión Africana y ahorita en cuanto acabe la clase yo subo el video a YouTube y lo veo para su calificación, ¿vale? Así que Sí, tranquila, no te preocupes. gracias. Entonces, Unión Africana, ¿están listos? Sí, profesora, aquí estamos. Ok, súper dispuestos, escucharon. Ya despertaron. Entonces, a ver, les toca Unión Africana. ¿Ya se ve la pantalla? A ver, creo que está en eso. Ya. Ok. Bueno, buenos días a todos. Nosotras el día de hoy les vamos a hablar acerca de la Unión Africana. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de los antecedentes y en primer lugar tenemos a la Conferencia de Berlín de 1884. En esta, el continente africano fue repartido de manera arbitraria entre las naciones europeas y pues va a marcar como un punto de inflexión para los sucesos que van a ocurrir posteriormente. Ahora bien, a mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría, las colonias africanas comenzaron con sus procesos de independencia de las metrópolis europeas. Estos procesos de descolonización del continente africano fueron impulsados por el panafricanismo. El panafricanismo es una doctrina política de hermanamiento africano que defendía la liberación del continente africano de sus colonizadores y buscaba la instauración de un estado que unificase a todo el continente bajo un mismo gobierno africano. Gracias a estos ideales se consiguió la independencia política de los estados africanos y estos se institucionalizaron en la creación de la Organización de la Unidad Africana el 25 de mayo de 1963 en Addis Abeba, Etiopía. A partir de esta fecha, cada 25 de mayo se conmemora el Día de África, el cual hace pocos días fue. Y bueno, los principales logros de esta organización fueron la ayuda a los movimientos de liberación nacional de los pueblos colonizados de África, el cual se puede constituir como su mayor logro. También promovió a escala mundial la condena del colonialismo y el fin del apartheid en Sudáfrica y logró convencer a las Naciones Unidas acerca de la legitimidad de la lucha de la liberación de los pueblos africanos. Bueno, en el contexto en el que surge esta organización, esta surge como una institución con el principal objetivo de apoyar a los movimientos de liberación de aquellos territorios que aún seguían bajo el yugo colonial y también de erradicar todo vestigio de colonialismo en el continente africano. Sin embargo, los resultados de la independencia de los nuevos estados plantearon nuevos problemas, como lo fueron el subdesarrollo, la dependencia económica, las amenazas por el surgimiento del neocolonialismo, la inestabilidad política al interior de los estados y creo que el más importante fueron los conflictos fronterizos, los cuales son producto de los límites coloniales que fueron establecidos durante la Conferencia de Berlín y los cuales no tuvieron ningún respeto a la identidad cultural y económica de los pueblos. Todos estos conflictos sobrepasaron a las capacidades de acción de la organización, ya que ésta no contaba con las herramientas jurídicas para poder darle solución. Y bueno, para la década de 1990, la globalización y el fin de la Guerra Fría dieron a conocer sus debilidades, ya que la Organización de la Unidad Africana ya no era capaz de prestarle ayuda a los nuevos países independientes en los campos de desarrollo económico, político, social y cultural, a menos de que cambiara su funcionamiento de actuación. Por ello, para septiembre de 1999, los líderes africanos optaron por la idea de la creación de una organización supranacional que tendría como referencia el modelo de la Unión Europea. Así, en Libia, en el año de 2001, fue establecida por voluntad unánime de todos los Estados miembros la Unión Africana, con sede en Addis Abeba, Etiopía, y el 9 de julio de 2002 se inaugura en Sudáfrica de manera formal la primera cumbre de la Unión Africana. Ahora, esta surge como una nueva organización internacional, sucesora de la Organización de la Unidad Africana, con vocación política y económica, que estaría constituida por las naciones de la antigua OUA, pero tendría mayores poderes para promover la integración económica, social y política.
El contexto en el que surge la Unión Africana es completamente diferente. Ahora esta tendría el reto de acelerar la integración económica y política entre los estados para su posterior inserción en la economía global. Y bueno, una principal diferencia entre la Organización de la Unidad Africana y la Unión Africana es que el principal enfoque ya no es apoyar a los movimientos independentistas en los territorios que aún seguían bajo el colonialismo, como lo hizo la OUA en 1963, sino que ahora el principal enfoque es lanzar el desarrollo y la integración de África. Por ello, los principales objetivos de la Unión Africana se encuentran en el artículo 3 del Acta Constitutiva. Entre ellos tenemos la promoción de la unidad y la solidaridad entre los países y los pueblos africanos, la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados miembros, promover y defender los intereses comunes africanos en los asuntos de interés para el continente y sus pueblos, y establecer las condiciones necesarias que permitan al continente africano jugar un papel importante en la economía global y en el marco de los acuerdos internacionales. Por otro lado, tenemos a los principios de la organización, los cuales se encuentran en el artículo 5 del Acta Constitutiva. Ustedes los están visualizando en pantalla, pero yo quisiera remarcar la importancia del último principio, el cual permite el derecho de la Unión a intervenir en un Estado miembro que se encuentre en circunstancias graves, ya sean crímenes de guerra, genocidios o crímenes que atenten contra el mantenimiento de la paz y la seguridad. Este principio es muy importante ya que la Organización de la Unidad Africana no contaba con él y de ahí su debilidad estructural. Pero el que la Unión Africana sí lo tenga nos da a entender que tiene una base más sólida y que ya cuenta con las herramientas jurídicas para poder darle solución a los conflictos que se llegasen a gestar entre sus Estados miembros. La Unión Africana tiene como idiomas oficiales al árabe, al inglés, al francés, al portugués y a las lenguas africanas en la medida que sea posible, ya que, como sabemos, África es un continente multilingüístico. De esta manera, la visión de la Unión Africana es tener una África integrada, próspera y pacífica, guiada por sus propios ciudadanos y representando una fuerza dinámica en la arena global. Y esto se llevaría a cabo a través de una lucha desde varios frentes y se vería como un esfuerzo a largo plazo. Como ya lo mencioné, la Unión Africana pasó de ser una organización que apoyaba movimientos de liberación en los territorios que aún se encontraban bajo el colonialismo a una organización que impulsa el desarrollo y la integración de África. Su misión es ser una institución eficiente que guíe la integración africana y el proceso de desarrollo en estrecha colaboración con los estados de la Unión Africana, las comunidades económicas regionales y los ciudadanos africanos. Y la Unión Africana se encuentra constituida por 55 miembros, los cuales representan a todos los estados del continente africano. Y bueno, para una más fácil localización, los miembros de la Unión Africana están divididos en 5 regiones geográficas, las cuales se establecieron por la OUA en 1976. En el mapa que ustedes están viendo, África Central se encuentra en rosa, África del Este en verde, África del Norte en rojo, África del Sur en café y África Occidental en morado. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las fortalezas y debilidades de la Unión Africana, además de los retos que ha tenido que enfrentar en su proceso de integración. Sus fortalezas, bueno, la primera es que desde su creación la organización permitió a la Unión crear una unión de diferentes países bajo el hermanamiento africano, es decir, que se resalta la característica de ser verdaderamente africano, creando identidad de formar parte del continente, a pesar de que con los años esta haya sido alterado por el proceso de colonización europeo. La segunda fortaleza es que la organización ha ganado identidad internacional y capacidad de conmover al mundo sobre la importancia de resolver los problemas que suceden en África, y también hace un llamado a la comunidad internacional sobre la violación sistemática de los derechos humanos, situaciones como el aislamiento de los niños soldados, la esclavitud laboral y sexual, el genocidio de poblaciones y culturas enteras. Otra fortaleza es que sus órganos combaten la falta de respeto hacia las culturas africanas, que es, por ejemplo, están en contra de los conceptos que se han impuesto a la forma de vida
de los africanos, su forma de producir y consumo, que son contradictorios a las tradiciones y el sentir de las naciones. Y por último, la Unión Africana ha tenido avances discretos en frenar el tráfico de armas y la venta de artefactos de guerra con fines estratégicos. Sin embargo, a pesar de los logros que ha tenido, aún presenta ciertas debilidades, como estar integrada por demasiadas instituciones, las cuales son poco eficaces, además de que están relacionadas con la falta de medios de implementación real por parte de la organización. Otra debilidad es la idea del Estado africano improvisado, que como sabemos después de la colonización pues se les impusieron modelos políticos y económicos que no van relacionados a la realidad africana, por lo que no permite un desarrollo adecuado para las diferentes culturas o entidades que forman parte del continente. Otra debilidad es la característica de los Estados miembros que forman parte de la organización, ya que, como se mencionó, el proceso de independización de los países africanos se dio a partir de mediados del siglo XX, por lo que los Estados miembros son muy jóvenes, además de que en su mayoría tienen problemas económicos o debilidades políticas. Aparte, bueno, en sí la organización tiene problemas de financiación porque hay pocos recursos humanos disponibles para llevar a cabo las tareas, aunque a pesar de que la organización haya permitido el crecimiento de la mayoría de los países africanos, la inversión que recibe la organización es meramente exterior, o sea, de la Unión Europea. En cuanto a los retos de la integración regional, bueno, el principal son los conflictos entre los estados africanos, principalmente por la delimitación de las fronteras que fue establecida en la Conferencia de Berlín, los cuales dificultan el margen de acción dentro de los estados debido a la falta de entendimiento entre los distintos grupos étnicos que habitan en un mismo estado. Otro es la influencia de la herencia colonial y los recientes procesos de descolonización e independencia que impiden realmente crear una identidad propia a la organización. Y otro que, bueno, ha sido como la principal delimitante de la organización, es que su modelo se basa en una integración. Su modelo de integración se basa en el modelo europeo, que realmente no se asemeja a la realidad africana, ya que pues no fue el mismo proceso histórico que vivió África a Europa. Y en cuanto a reflexión, nosotros consideramos que la realidad del continente debe ser entendida desde su pasado. África contiene cientos o quizás de miles de etnias que fueron colonizados y explotados por las diferentes potencias mundiales, que fueron marcados arbitrariamente por las fronteras que definieron los estados-nación, con lo que dichas etnias no solo quedaban divididas, sino que es un sistema con el que no se identifican, ya que no son capaces de resolver sus problemas y más bien son fuente de más conflictos. Consideramos que la Unión Africana puede lograr una integración lejana, sí, pero posible y factible. Esto solo si se rearticulan sus miembros y si se reenfoca la técnica de su construcción, es decir, que el modelo de integración sea realmente africano y no una copia de otros que no corresponden a su realidad. Y eso sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Me encantó la presentación. O sea, creo que la hicieron en una plataforma de estas de diseño, ¿verdad? Porque les quedó muy padre. Y fuera de eso, de la parte estética, me pareció muy interesante las reflexiones y como este análisis que hicieron muy puntual, digo breve, pero puntual sobre la Unión Africana. Espero que podamos como debatir un poco más hacia el final de este tema. Espero que sí lo logremos. Y bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Entonces, subo la lista de quiénes son los que van a exponer. La siguiente clase definitivamente vamos a hacer solo exposiciones y quizás me queden pendientes 2 equipos que serían
que serían los de los procesos de integración regional. Justo te iba a preguntar tu opinión, Lili, pero esperemos mejor, si tienes algún comentario, ya mejor lo hacemos en la siguiente sesión, pero porfis anótalo para que no se te olvide. Yo ya anoté algunas cosas también por ahí, y bueno, para que ya no les quite más tiempo. Muchísimas gracias y lamento los problemas técnicos de esta mañana que nos quitaron bastante tiempo, y agradezco su comprensión y pues bueno, cualquier cosa, ya saben que ando por ahí en Messenger, generalmente contesto en la noche porque ahorita ya tengo que entrar a trabajar, pero pues cualquier cosa ya andamos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Subo el video también de la Unión Europea para que conozcan las reflexiones del equipo y la encuesta para saber si quieren que movamos la hora de la clase y pues ya, ¿vale? Cuídense mucho, disfruten su inicio de semana, ¿vale? Hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, profesora. Bye.